probable que no haya paisajes en el mundo que hayan sido más manipulados que los de California. Desde el principio se trató de captar agua y moverla desde donde estaba hacia donde no estaba. Debido a esa manipulación del agua, ha surgido una gran civilización. Hemos creado dos ciudades de clase mundial, Los Ángeles y San Francisco. Y en el medio creamos el cinturón agrícola más fértil que el mundo haya conocido. Pero el crecimiento de los suburbios, el crecimiento de la agricultura y las demandas del medio ambiente, todas esas cosas están aplicando una inmensa presión sobre este sistema. Y el sistema ha empezado a agrietarse. Han estado bombeando y bombeando de estos acuíferos que han llevado cientos, si no es que miles de años en formarse. El agua se ha convertido en oro para ser comercializada y vendida, y la estamos extrayendo de la misma manera. Pero no es suficiente. Cuanta más agua sea necesaria, más agua se continuará extrayendo. Están estableciendo restricciones obligatorias sobre el uso del agua. California está ahora en su peor sequía desde los años 70. El área más afectada en todo el estado es el condado de Tulare. Esta es la ciudad sin agua. East Porterville es la zona cero en la sequía de California, un cuenco de polvo del siglo XXI. Muy bien, ahí. Eso es. Gracias. Donde vamos en esta calle está cerca del río principal, el cual se llama Río Tule. Y si vas por las calles y ves tanques o cajas de agua conectadas a la casa, es que se quedaron sin agua. Yo pensé que estaría haciendo esto durante 3 meses, pero ya han sido casi 3 años. Y Rubén ha estado ayudándome el último año y medio. Rubén tampoco cuenta con agua.
¿Cómo está? Ah, muy bien. Ella ha estado sin agua desde que yo he estado haciendo esto 3 años y medio. Eso es lo que tenían. Y necesitan transportar su agua de la estación de bomberos hasta aquí y de otros lugares donde pueden obtener el agua. Te lo agradezco. Dana es un ángel. No sé, si ella no hubiera empezado a traernos agua, no sé qué hubiéramos hecho. Cualquier agua que quieras beber por aquí será agua embotellada. Es una batalla diaria, cómo lavarás tus manos y tu cara, cómo te ducharás, cómo cocinarás, qué vas a beber, cómo vas a lavar los platos. Eso también es complicado. Tendrías que llevarlos afuera, lavarlos y luego traerlos de vuelta y entonces se ensucian y las bacterias se acumulan. Mejor platos de papel. Así se vive aquí. Sí. Venimos de un país pobre, México, que no hay para vivir. Mucha violencia, muchos asesinatos. Vinimos para el sueño americano. Es una pesadilla, la verdad, estar así. En un país que se dice país rico. Y la verdad, no, está peor que México. México ahorita tiene agua suficiente y aquí no. Aquí captamos nuestra agua para limpiar los inodoros. Todas las mañanas tomamos 2 botellas de agua de lluvia. La pones en la cafetera. Mi novia vendrá después. Me ayudará a lavarme las manos. Luego tomamos esta agua, la reciclamos. La ponemos en un cubo afuera hasta que sea suficiente para limpiar el inodoro. ¿Y cómo se duchan? Pues, por lo general, tenemos que ir a la ciudad, a casa de un amigo. Y si no puedo ir con mi amigo, hay algunos sujetos que colocan anuncios en los clasificados para tomar una ducha, $5 por una ducha, ese tipo de cosas. Así es este lugar ahora. Ha sido muy difícil. Cuando hay que ir a otros lugares para ducharte o lavarte las manos con agua embotellada, es algo muy desgastante. La gente no sabe cómo es que tenemos que vivir aquí. Y mi novia y yo ni siquiera hemos podido pensar en iniciar una familia porque no hay agua. Si no puedes ni siquiera cuidar bien de tu casa, ¿cómo puedes cuidar de una familia? La lucha es real. Todos lo entendemos. Y tal vez no conocías el nombre de tu vecino, pero ahora sí. Porque debes pedirle una taza de agua en vez de una taza de azúcar. No sé si hay un villano en la historia. La madre naturaleza está seca, pero hay mucha agricultura en marcha. Cuando tu vecino de al lado tiene kilómetros de naranjos, ¿cuánta agua crees que está usando para cultivar sus naranjas? Eso no lo entiendo. No. Durante los últimos 4 años, todo el mundo ha estado muy desesperado en California por el agua. Y la imagen que se ha estado proyectando al mundo es que California ha ido secándose, que la tierra se ha convertido en arena, que estamos resecos. Pero esto no es cierto. Porque en los últimos 4 años, en medio de esta sequía, la agricultura ha estado registrando cosechas sin precedentes cada año. Cuantiosas ganancias sin precedentes para los granjeros en Las California. ganancias superan las de los últimos años. De las miles de hectáreas de todos los cultivos en California. Así que la pregunta es, ¿cómo se las arreglan para hacer eso? El Valle Central de California se encuentra casi en el centro del estado.
Hace mucho tiempo, toda esta zona era un gran golfo. Este suelo es rico. Con suficiente agua, podría producir abundantes cosechas. Millones de hectáreas habrían permanecido como un desierto estéril si los hombres que se establecieron aquí no hubieran utilizado su conocimiento y fuerza para irrigar la tierra. En California, las sucias ofertas por el agua han sido parte de su historia desde antes de su estadidad. En 1860, los Estados Unidos enviaron a John Wesley Powell, un famoso topógrafo, para inspeccionar el oeste, y él pronunció las palabras: aquel que controle el agua, controlará el oeste. Y hay una película icónica, Chinatown, sobre la apropiación del agua por parte de Los Ángeles para su uso y de las cosas nefastas que hizo para obtenerla. Serán muchos los ciudadanos furiosos cuando descubran que están pagando por agua que no van a conseguir. Eso ya quedó resuelto. El agua es poder. El agua es poder y el agua es dinero. No tienes una industria, no tienes una ciudad, no tienes agricultura a menos que tengas agua. Es por eso que estamos teniendo estas guerras del agua, entre urbanos, agricultores y ambientalistas. Las llamo las tribus de California, las tribus del norte, las tribus del medio y las tribus del sur. ¿Qué queremos? ¡Agua! ¿Qué queremos? ¡Agua! Los californianos del sur siempre han sentido que son parte del estado en general. Solo en el estado de California todos trabajamos juntos como un estado, como Pat Brown dijo muchas veces. Los californianos del norte sienten como si los del sur intentaran tomar su agua, dañar su economía y arruinar su ambiente. Tenemos esta disparidad fundamental, porque más de 2/3 de la lluvia caen en el norte y casi 2/3 de la población residen al sur de la lluvia. Y así tenemos un territorio vasto de California, esta gran parte fértil, solamente que no tiene agua constante. ¿Cómo llevamos el agua en una base constante a esa parte? ¿Cómo hacemos avanzar a California? ¿Cómo logramos los retos, aprovechando las oportunidades del crecimiento de California? El proyecto de agua del estado fue una idea que había estado dando vueltas por bastante tiempo. Y los demócratas no hicieron nada hasta que mi padre se convirtió en gobernador. El proyecto de agua del estado era el proyecto favorito de Pat Brown. Tal vez más que la universidad y el sistema de carreteras y esos grandes convenios. Pat Brown quería unir al estado con un acueducto, haciendo a todo el estado interdependiente. Es un placer para mí venir aquí de largo. El proyecto más grande jamás emprendido por un estado de los Estados Unidos. No creo que tengan una idea de lo orgulloso que estoy de esta construcción. Terminamos construyendo presas importantes en el río Sacramento y tomando ese flujo, parte del flujo del río Sacramento, y trasladándolo al interior de California para que esa tierra pudiera convertirse en un jardín. El valle suministra el 25% de todo el alimento que se consume en los Estados Unidos. Es el valle agrícola más rico del mundo. Esta es una tierra de gigantes agrícolas. El cultivo de esas cosechas depende del agua, que es un bien público. El 50% del flujo de agua del estado va básicamente a Los Ángeles. 25% va al lado oeste del condado de Kern. Esos eran los dos grandes contratistas del proyecto de agua del estado. Así que habían tenido una larga historia de trabajar juntos y pelear. Siempre estaban peleando por quién iba a pagar qué y cuándo y cuáles eran sus derechos. En ese proyecto de agua del estado, como las aguas fluían en los años 60 y 70, veías tierras básicamente desérticas, matorrales en el lado oeste del condado de Kern, que se convirtieron en tierras agrícolas de primera calidad. Pero esas tierras de cultivo estaban en el occidente de Kern, donde no había agua subterránea. Así que esa tierra se volvió totalmente dependiente del sistema estatal de agua. Tuvimos un periodo bastante húmedo durante 1980, pero luego tuvimos varios años de sequía, hasta principios de los 90, lo que aumentó la tensión entre los contratistas de agua estatales, agrícolas y urbanos, por las carencias que inevitablemente se desarrollaron.
En California, la capa de nieve está muy por debajo de lo normal. Disminuyó drásticamente. Muchos embalses están medio llenos. Este es el segundo año de escasa precipitación. California está en su 5º año. La peor sequía en 50 años. Es una situación de crisis, una situación de emergencia. Nos enfrentábamos a una crisis dentro del proyecto de agua del estado. Los suministros de agua se habían reducido a todos los contratistas estatales de proyectos de agua, y los contratos originales nos obligaban a cortar las entregas a los contratistas de agua agrícolas primero. A los agricultores no les gustó porque cuando llegó un año de sequía se las cortaron y las ciudades continuaron con su suministro de agua. El agua es poder en el oeste estadounidense y los argumentos sobre compartirla no son fáciles de resolver. La lucha por el agua en este condado comenzó hace unos 100 años, de eso estoy seguro. Tom Clark era como una baqueta en cuanto a la política del agua de California. El término viene de la herramienta usada para compactar la pólvora en las armas antiguas. Antes de disparar, se le llamaba baqueta y usaría todas las técnicas posibles para promover los intereses de Kern. En 1991, nuestra asignación para el proyecto estatal fue 0. Los impactos locales fueron de más de $250 millones, 12,000 empleos perdidos. La Agencia del Agua del Condado de Kern amenazó con demandar al estado de California para recuperar millones y millones de dólares, a menos que hubiera algunos cambios en los contratos. Así que, presionado, algunos podrían decir que casi extorsionado, el estado aceptó hacer cambios. Los convenios de Monterrey se realizaron sin que la mayoría de la gente se diera cuenta de que se estaban llevando a cabo. En cierto sentido, esa fue la falla fundamental, en mi opinión, del proceso que fue hecho en secreto. Los que participaron pueden ser divididos en 2 categorías. Los que sinceramente sintieron que estaban sirviendo a la gente de California y los que se estaban sirviendo a sí mismos. El grupo estaba dividido entre grandes representantes de la agricultura, liderados por Tom Clark, y usuarios de agua urbanos, representados por Tim Quinn y Woody Gudraska. El Departamento de Recursos Hídricos representó al Estado. Por todos mis años en el Distrito Metropolitano del Agua, le dije a mi personal, la guerra es sencilla, la colaboración es un infierno. En cada una de esas reuniones se sentía como si diéramos 2 pasos adelante y luego retrocediéramos al principio. Finalmente les dije, escuchen, sé que soy nuevo aquí, pero ¿por qué no traemos una tercera persona? Un mediador, un facilitador, que alguien más vea si puede sacarnos del punto en que estamos atorados. En la primera reunión, todo mundo se tornaba para insultarse. Quiero hablar contigo sobre tu madre y su comportamiento, o tu padre era un perdedor. Eres un donadie, pero quisiera escuchar lo que tienes que decir. Y en la segunda reunión, Tom Clark, que era director general de la Agencia del Agua del Condado de Kern, y había estado en una venta de artículos y comentó, creo que necesitarás esto. Fue asombroso. Éramos como perros pavlovianos. De inmediato cambiamos nuestra conducta. En esa reunión tuve que usar los platillos 15 veces. Nunca estaríamos de acuerdo, porque el proyecto solo tenía cierta agua para asignar. Y si Kern quería más, en periodos secos, eso significaría que alguien más tendría menos. Y no sabíamos que estábamos por reescribir todo el contrato de agua del estado. Creímos resolver un problema de asignación. ¿Fue el Banco de Agua de Kern parte de esa reunión en diciembre de 1994? Lo había sido, era algo que se había discutido antes de eso. ¿Cómo surgió por primera vez? Durante las enmiendas de Monterrey, Kern tenía otro punto de ventaja en el acuerdo. En 1980, el estado de California comenzó a buscar lugares donde pudiera colocar el agua en las temporadas húmedas para ser extraída en las secas. El concepto era que cuando hubiera altos flujos en el delta, se bombearían hacia abajo, hacia el condado de Kern, porque hay enormes depósitos de agua subterránea vacíos ahí, ya que el agua ha sido sacada de ese lugar por décadas y dejó un agujero, básicamente, bajo tierra. Así que dijimos, almacenémosla ahí, y cuando llegue una sequía la bombearemos, igual que una alcancía.
Los agricultores en el condado de Kern dijeron, un momento, esto podría ser algo realmente bueno. Se llama Banco de Aguas Subterráneas. Y es bueno poseer bancos. Los bancos significan dinero. Bajo una ley estatal en particular, para operar este tipo de embalaje, un depósito de agua subterránea, se requiere la aprobación de los locales. Y el condado de Kern dijo, nunca jamás aprobaremos que ustedes operen ese proyecto. Así que aunque el Departamento de Recursos Hidráulicos gastó más de $70 millones para desarrollarlo, la agencia de agua del condado de Kern mantuvo detenido el proyecto. La visión original de la banca de agua que el estado había desarrollado se dejó a un lado a favor de otorgar este importante activo estatal al contratista local de agua, que luego lo entregó a una autoridad de poderes conjuntos nominalmente pública, pero dominada por el poder privado. Así que esto era realmente histórico y lo sabíamos. Sabíamos que todos tendríamos un futuro mejor. Tom Clark dijo, bueno, mi madre no crió a un tonto. Adelante. Bien, por California. Algunas personas le comentaron a Public Citizen, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, sobre unos oscuros acuerdos con el agua que se estaban realizando en el Valle Central de California. Lo primero que hice fue buscar el banco de agua de Kern en línea. Google estaba en sus primeros años, más o menos en el 2003, y resulta que está ampliamente controlado por algo llamado Roll International. Y cuando llamé a su sede y pedí hablar con alguien de relaciones públicas, dijeron que no había nadie. Y dije, bien, ¿a quién debo dirigirme si tengo alguna pregunta? Y dijeron, no damos información al público, sugerimos que no nos investiguen, y colgaron. Así que conduje hasta Bakersfield y luego seguí las indicaciones hacia una dirección. Y estaba confundido porque la señal afuera decía Compañía Agrícola Paramount y no Autoridad Bancaria del Agua de Kern. Entré y le pregunté a la recepcionista, ¿es el banco de agua de Kern? ¿Cuál es su oficina? Dijo, están en el pasillo. Ah, muy bien. El banco de agua de Kern es una entidad supuestamente pública y los miembros son un número de diferentes distritos de agua, agencias de agua, distritos de almacenamiento de agua y también una empresa llamada Westside Mutual Water Company, LLC. Y recuerdo haber preguntado, ¿quiénes son? Bueno, son terratenientes. Bien, ¿y cuál es su tierra? Representan su propia tierra. No querían mencionar el nombre de Granjas Paramount, lo que era notable considerando dónde estábamos sentados, que era dentro del edificio de las oficinas Paramount. Parecía como si fuera un caso de una extremadamente valiosa propiedad pública, un elemento esencial del sistema de agua pública del estado, el cual esencialmente había sido dado a una muy rica empresa privada. Pero realmente era solo un terrateniente, un granjero corporativo. Rafaela, soy Mark Arax. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Escucha, me dirijo a Lost Hills y espero que podamos vernos para tratar de averiguar un poco más sobre la ciudad. Bien. Maravilloso. Muy bien, estaremos en Gavi yo creo que en unos 45 minutos. ¿45 minutos? ¿Está bien? Bien. Te veo ahí. Es una activista en la ciudad. Realmente será una excelente fuente. Ella vive en Lost Hills y esa es la ciudad de la empresa de Stuart Resnick y Granjas Paramount. Es un municipio latino muy empobrecido. Es un ejemplo de los que tienen y los que no tienen aquí en California. Ese de ahí es el acueducto de California. Y estos son los campos de Resnick, justo aquí. Almendros. Luce hermoso, todos los pétalos han caído. Parece un paisaje de Navidad. A principios del 2000,
Yo estaba trabajando para el Times de Los Ángeles y el condado de Kern era parte de mi columna. Y mientras John Gibler terminaba su estudio para Public Citizen, yo empecé a perseguir mi propia historia sobre el banco de agua de Kern y cómo el agua, una mercancía pública, había sido privatizada. Stuart Resnick, el dueño de Granjas Paramount, era en esa época el cultivador más grande en el valle, pero nadie sabía realmente quién era él. Y en una serie de entrevistas que hice hace 6-7 años atrás, se describió a sí mismo como un aventurero. Eres la única persona a la que he dado una entrevista y he recibido muchas llamadas, ya sabes, Forbes y Business Week y Fortune. Y les digo, yo no doy entrevistas. Muy bien, lo que pasó fue, creo que en el 78, 79, yo estaba buscando una inversión, como una protección contra la inflación, así que estaba buscando en bienes raíces. ¿Había estado en el Valle de San Joaquín antes de eso? No, nunca. No, para mí en ese punto era simplemente un lugar en el cual poder una invertir inversión, y tener otra oportunidad. Muy bien. La forma en que lo hizo fue aprovechando los beneficios de la Franklin Mint, de la que era dueño. Nadie captura a la princesa Diana como la Franklin Mint. Acuña el momento. Y comenzó a comprar estas grandes franjas de tierra en el oeste de Kern a finales de 1970. Y recuerden, Kern Occidental no tiene agua subterránea, así que nunca debió haber sido desarrollado como tierras de cultivo. Pero Resnick es un jugador, y tenía la visión de mover el agua de California desde donde estaba hasta donde no estaba. Resnick no estaba en la sala cuando los convenios de Monterrey. Pero el principal hombre de Resnick, Bill Fillmore, tenía un papel muy importante. Y el banco de agua fue identificado astutamente por la gente de Resnick como algo que ellos querían. Este fue uno de los premios de esa negociación. Granjas Paramount obtuvo un control del 58% del banco de agua de Kern, uno de los bancos de agua subterránea más grandes del mundo, que el estado de California podría operar según su criterio y aliviar la sequía. Así que fue realmente un regalo de los habitantes de California a Stuart Resnick. Las personas que estaban involucradas en el banco no deberían haber permitido concentrar tanto con una sola persona. Este era un activo propiedad del gobierno y lo estaban privatizando. Pero no culpo a Stuart por poder apropiarse de una gran parte del banco de agua. No lo culpo. La cuestión es la distribución adecuada del agua que beneficie al Estado en su conjunto. Ese es el asunto. Desde las enmiendas de Monterrey, los Resnick duplicaron su superficie en producción. Ahora son los mayores productores de almendras, pistachos y granadas en el país. Nadie sabía lo que era una granada, pero en cuanto lo supieron, todos las querían. Salud, querida. Hoy, Stuart y Linda Resnick son el número 129 en la lista Forbes, con un valor neto de $4.2 mil millones. Y los políticos aman a los Resnick, quienes dan cheques de $50,000. Demócratas, republicanos, Gray Davis, Arnold Schwarzenegger, ellos le dan a todo el mundo. Resnick ha emergido ahora como el nuevo rey de California. Bomb Wonderful, el jugo de granada puro. La comercialización es única. Él no es un granjero, es un capitalista. Está al mando. De algún modo, Resnick también posee la palabra Wonderful, por no hablar de Fiji Water y algunas otras empresas. Los contribuyentes habían puesto mucho dinero en esto, y sin ese banco de agua, esa tierra seguiría siendo un matorral desierto. Así que Resnick ha sido capaz de extraer millones y millones de kilos y decenas de millones de dólares de los campos de Lost Hills. Y uno se pregunta cuánto de eso está volviendo a los trabajadores. Lo que
intento hacer es tener a todos estos peces gordos y levantar el velo de lo que están haciendo. Porque para mí esta es realmente la zona cero de la sequía. Y cuando escribí por primera vez sobre Paramount y los Resnick, tuvieron un poco de mala publicidad por ser como un pueblo fabril de tercer mundo. Y eso los afectó. Así que Linda Resnick decidió que ella iba a hacer algo al respecto. No tenía idea de lo que quería hacer, pero había llegado un momento en mi vida donde tenía que retribuir de una manera significativa. Bienvenidos todos a su nuevo parque. Tenemos muchas cosas aquí para celebrar hoy, pero creo que será mejor que nos vayamos y dejemos que se diviertan. Las compañías no hacen cosas así. ¿Por qué una compañía quiere invertir tanto dinero en una ciudad? Es un gran negocio. Rafaela, sé que tú te sientes agradecida con The Wonderful Company y han hecho cosas que ningún otro granjero haría. Sí. Hay un parque ahora, los caminos son mejores, hay algunas casas, pero los salarios siguen siendo mínimos. Y el agua aún es un problema. No bebemos el agua de aquí. Ni siquiera la usamos para lavar la loza. A veces llega con arsénico. ¿Dijo arsénico? Arsénico, sí. Es increíble. Así que los trabajadores no tienen agua para beber, pero los árboles sí están recibiendo mucha agua. Ya sé a dónde vas. Sí. Así que el agua que tienes para ducharte, ¿cuánto cuesta el servicio del agua del distrito? ¿Cuánto te cobran al mes por el agua que no sirve para beber? Son $69. ¿69? ¿Al mes? Sí. Increíble. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Nos entrevistarán otra vez? Díganme, ¿beben el agua de aquí? ¿Suelen beber el agua? ¿Ustedes suelen tomar agua de la manguera o la que viene de la máquina que hay en la tienda? Sí, de la máquina. Ajá, entonces el agua es comprada. ¿Por qué aquí no beben agua del grifo? Cloro y aparte como la tubería como que huele mucho a la... Por el cloro. Es mucho cloro. Sí, le ponen una especie de blanqueador, mucho cloro al agua del lugar. Está como amarillo. Así que cuando se duchan, les llega un fuerte olor a cloro. Sí, pero hay que jugar aquí afuera. El mito es que mientras la agroindustria se beneficie, las comunidades se benefician. ¿Cómo es el agua de la escuela? ¿Ustedes beben el agua en la escuela? ¡No! ¿Tiene sabor a sangre? A mí no me gusta su sabor. ¿Sabe a sangre? Sí, a sangre. Pero en el caso de los Resnick, incluso con sus supuestas obras benéficas, no, se ve que los Resnick saltan a la lista de Forbes de los multimillonarios y los trabajadores ni siquiera pueden beber agua del grifo. Y las ironías no podrían ser más claras porque el acueducto de California literalmente fluye a través de la ciudad, llevando agua de lluvia del norte de California de alta calidad limpia, subsidiada a los campos de granjas Paramount. Pero no es una aberración del sistema, es todo el modelo. No está diseñado o planteado hacia la construcción de comunidades y tratar bien a la gente, es para ganar dinero. Durante mi que trabajaba para el Departamento de Recursos Hídricos. Luego dijo, ¿está consciente de esto tan terrible que está pasando? Se encontraba a pocas cuadras de distancia. Llegó caminando. Y fue así como me enteré de lo que ocurría. El Departamento de Recursos Hídricos consideró que el Estado había traicionado un deber sagrado con el pueblo. Ella dijo, escuche, no está bien. ¿Qué acaso no debería alguien desafiar esto? La violación clave que vi inmediatamente fue la Ley de Calidad Ambiental de California, que requiere de un análisis ambiental para hasta lo que podría tener un impacto en el medio ambiente.
Bajo la ley de California, el impacto ambiental debería haber sido escrito por el Departamento de Recursos Hídricos, ya que ellos fueron quienes por 35 años administraron el proyecto de agua del estado. Pero de hecho, se lo asignaron a un distrito parroquial de agua en la costa cerca de Santa Bárbara. Y como más tarde se supo, se hizo así porque los contratistas de agua no confiaban en que el personal del Departamento de Recursos Hídricos estuviera dispuesto a seguir con el juego. Nos tomó 4 años, porque había algo a lo que yo llamaría grandes técnicas de litigio del tabaco llevadas a cabo por el Estado y por los contratistas. Se duplicó nuestra determinación de asegurarnos de que el público nunca jamás se quedara en la oscuridad, como ocurrió cuando las enmiendas de Monterrey fueron originalmente ejecutadas e implementadas. Por desgracia es más de lo mismo, ¿no? Marcaron las casillas y siguen con su decisión tomada hace 20 años. Pero, ¿qué esperabas? Bien, sí, te veo ahí. Gracias. Adiós. Me encanta el desvalido. Amo la pelea. Luchar contra el poder corporativo, contra el dinero. Pero la ley del agua, sobre todo en California, es una absoluta pesadilla. Y solo el abogado más enfermo y depravado querría hacer esto. Realmente lo creo. Porque es como un sacerdocio. Esto es algo como la Edad Media en la Iglesia Católica. Ellos han hecho todo tan complicado como es posible a fin de evitar que la gente como yo juegue con su ganso de oro. Chinatown hace mucho tiempo. Y en Chinatown se desarrolla toda una trama de cine negro que va junto con el robo del agua en el Valle de Owens. Es sobre destruir la economía agrícola, destruir el medio ambiente, solo para impulsar el crecimiento especulativo de bienes raíces en Los Ángeles. Y me doy cuenta que es la misma lucha que ha habido desde los años 20. De lo que estamos hablando es gente con poder, gente con dinero, obteniendo lo que quieren en términos de recursos públicos, mientras la gente sin poder es dejada afuera. Quienes dirigen esto, los grandes inversores y el Estado, ellos consideran que las enmiendas de Monterrey son este logro supremo, esta gran, maravillosa y negociada tregua entre los intereses en conflicto. Y en realidad es tomar agua para uso privado. Pero uno de los pecados capitales cometidos por esta banda fue que intentaron pasar esta revisión ambiental por una, ni siquiera diría oscura, por una agencia de aguas desconocida. Y para un proyecto tan grande me resulta inconcebible que hicieran eso. Este era un proyecto masivo. Afectó la cantidad de agua en el delta. ¿Cuánta agua va a los almendros? ¿Cuánta agua va a las subdivisiones? Supongo que el Estado estaba esperando que no hubiera nadie que fuera a presentar una demanda para tratar de averiguarlo. Porque hacer una revisión ambiental simulada es quebrantar la ley. Así que ahí es donde está su debilidad, es la pieza clave. Monterrey Plus es una demanda que he estado litigando durante los últimos 5 años. Y lo único que nos impide revertir la transferencia del Banco de Agua de Kern y revertir las enmiendas de Monterrey es solo logrando que los jueces reconozcan su papel. Porque la ley fue quebrantada. Y no hablamos de granjas familiares. Estamos hablando de agricultura industrial a gran escala. El 2% de la economía en el estado, el 80% del agua. Y hay una razón para eso. Consolidación del poder. Mucho dinero. ¿Cómo puedo convertir el agua en dinero?
agua es un tema complicado. Los derechos y las ofertas que hacen las personas. La gente me llama y tiene esta sensación de que alguien se está haciendo rico con nuestra agua y no somos nosotros. En el 2001 empecé a ver las ventas de exceso de agua de este organismo, agencia o lo que sea. La cuenta de agua del medio ambiente, ¿qué es eso? A principios del 2000, al gobierno se le ocurrió la cuenta de agua del medio ambiente, donde pagarían a los distritos para que no desviaran el agua. Así que se hizo un llamado a los diversos organismos. ¿Tienes exceso que vender? Y la agencia del agua del condado de Kern dijo, claro que sí. ¿Qué tal si nos pagan $200 por acre-pie por ella? La agencia del agua del condado de Kern era una de las grandes beneficiarias de esta básicamente estafa, a la que pagarían por venderle agua de vuelta al gobierno a 3 o 4 veces el precio que había pagado por ella. Los contribuyentes estatales pagaron casi $200 por acre-pie de agua del condado de Kern, que fue comprada por la cuenta del medio ambiente. La misma agua por la que las agencias locales pagaron inicialmente $86 al proyecto de agua del estado. Intentaban decir, los costos de bombeo, los costos de bombeo. Y pensé, bueno, pero no tienen que bombear. Nada del agua se movió, se quedó justo donde estaba. Pero recibieron el dinero. Según el Times, nadie se benefició más que las compañías que son propiedad del multimillonario de Beverly Hills, Stuart Resnick, dueño de granjas Paramount, unos $50 millones en total. Pero no había nada ilegal en lo que hicieron, porque la mayor parte de lo que hacen es legal, porque ellos escriben las reglas. Esta mañana, las más severas restricciones de agua en la historia del estado están siendo implementadas. A los californianos se les ha ordenado reducir el consumo de agua en un 25% o enfrentarán fuertes multas. Pero los críticos señalan que la industria agrícola responsable del 80% del consumo de agua de California quedó casi libre de las nuevas restricciones. Gobernador, una de las críticas a esta orden ejecutiva es que usted no hizo las mismas exigencias a la industria agrícola, la cual tiene una enorme influencia política. El 80% del agua es usada por la agricultura, pero representa menos del 2% de la economía, ¿es cierto? Sí, por supuesto. Pero por cierto, ellos no riegan su césped o toman duchas largas. Ellos proveen la mayoría de las frutas y verduras de Estados Unidos. Ahora, si no quieres producir ningún alimento e importarlo de otro lugar, teóricamente podrías hacerlo. Pero eso desplazaría a cientos de miles de personas y no creo que sea necesario. La mayor parte del agua es para la agricultura. Por supuesto, el 80% en todo el mundo. Y si eres un agricultor y cuentas con un recurso gratuito, el agua, vas a plantar aquello que te haga ganar más dinero. Incluso si se requiere de mucha agua, no importa porque básicamente consigues el agua sin costo. Los científicos están de acuerdo en que se necesita un galón de agua para hacer una sola almendra. Y el año pasado los productores del centro de California produjeron 1.8 mil millones de libras de almendras. Eso es más de 3 veces la cantidad de agua utilizada en Los Ángeles cada año. Oímos mucho sobre almendras en California. Una almendra casi representa a un demonio, porque es un uso notablemente ineficiente de nuestros escasos suministros de agua. ¿Por qué la agricultura de San Joaquín está cultivando tantas cosas que no necesitamos? No necesitamos almendras, son para exportación, la gran mayoría lo son. No son esenciales, no deberían cultivarse en California, pero se hace, porque estos sujetos controlan el agua y están buscando obtener el mayor beneficio posible del recurso que controlan. Tenemos a toda una sociedad empapada en una actividad insostenible, porque el capitalismo moderno opera por más, por crecimiento, por una abundancia interminable. Pero con el agua no la fabricamos, así que deberá usarse con cuidado, sabiamente.
Plantamos en demasía. Definitivamente lo hacemos. Y eso incluye a Stuart Resnick. Probablemente le ha bajado hasta el 40% de lo que tenía en su suministro de agua. Y por eso donde quiera que tengo aguas subterráneas, bombeo agua subterránea. Esa agua es un gran recurso para los agricultores en California. En California, los derechos del agua subterránea se basan en si eres dueño de la propiedad. Si posees la propiedad, al menos por ahora, puedes perforar un pozo y bombear todo lo que quieras, incluso extrayendo el agua de la propiedad de tu vecino. Recuerden que ahora el agua subterránea aún no está regulada. Y así todo el mundo está bombeando tanta como la tierra pueda dar. Una de las consecuencias de bombear grandes cantidades de agua subterránea es el hundimiento. El suelo se hunde literalmente. Y la razón por la que se hunde es porque el agua que está en el acuífero de hecho proporciona apoyo a la superficie, manteniendo intacta la estructura del acuífero. Y cuando sacas el agua, la capa de roca se comprime. Y en la superficie lo que ves es la tierra que se hunde. En muchos lugares del Valle Central vemos que el suelo se está hundiendo hasta 40 o 50 centímetros por año. Piensen en la infraestructura que se asienta encima de eso. Caminos, puentes, casas, todo está en riesgo. Y eso está sucediendo en muchas partes del mundo. Más de la mitad de los principales acuíferos se están agotando. Es una locura y nadie está hablando de eso. En el tanque. Quiero decir, si alguna vez sube hasta la mitad, no usaremos nada de agua. No habrá agua. Normalmente sabes cuánta agua hay aquí. Corriendo tu mano así. Está caliente aquí. Eso significa que no hay agua ahí. Se enfría justamente aquí. De algún modo, utilizamos mucha agua hoy. Hay que cuidarla. Solo eso se puede hacer. En fin. Mi nombre es Carol Rowland y mi marido y yo estamos aquí desde 1974. Hemos pasado por todas las sequías que han existido y nunca tuvimos problemas con ninguna de las otras sequías que hemos atravesado. En mayo del 2013, mi marido vino después de ir a nuestros tanques de agua y dijo, estamos en problemas. Era obvio que no había agua ahí, parecía ser que se estaba filtrando lentamente. Esto fue al comienzo de la temporada seca. Así que pensamos, bien, vamos a ver, solo intentemos pasar el verano y veamos qué ocurre. Y de inmediato redujimos nuestro uso del agua. Perdimos nuestro césped, perdimos nuestro jardín. Tomé baños mucho más cortos, no todos los días. Ampliamos nuestro periodo para el lavado de la ropa, la usábamos más tiempo. Estábamos en un gran aprieto. No podíamos permitirnos el perforar un nuevo pozo. Creo que tal vez habría costado $30,000. Ambos estamos ya retirados y eso es todo. No tenemos acciones y bonos y miles de dólares, ¿entiendes? Solo somos personas. Y luego pensamos, tal vez debamos mudarnos, pero ¿cómo vendes tu propiedad si tu pozo se ha secado? Es preocupante porque estas grandes compañías no están conectadas a la tierra. Es una inversión para ellos. Están viendo el agua como una mercancía. Y sabes, no es una mercancía, es un derecho humano. Los humanos deberían tener derecho al agua potable. Paso Robles se asienta encima de un gran acuífero subterráneo que los residentes pensaban
pensaron que mantendría los pozos llenos siempre. Pero el cultivo de uvas y el crecimiento de la población están agotando el acuífero. Están teniendo que perforar muchos más pozos a profundidades mayores para obtener el agua para el riego de cultivos. ¿Su pozo se ha secado? Sí, está completamente seco. Él dice que todo comenzó cuando un gran viñedo fue plantado al final de su calle hace un año. Cuando empezaron a perforar podíamos ver los cambios. La bomba de agua solo se apagaba. Todos sacamos agua de la misma cuenca. A nivel regional, todos somos un acuífero. Así que todos estamos sacando de la misma fuente. He estado viendo desarrollarse la batalla aquí en Paso Robles, pero no he tenido ninguna conexión real con ella. Y de repente recibí una llamada de un activista de aquí que dijo, oiga, vimos su nombre en una demanda que está asociada con este hombre, Stuart Resnick, que está comprando tierras aquí y queremos saber qué está pasando. ¿Puede decirnos qué sucede? Lo que he estado escuchando es que la comunidad de bancos de agua parece tener un interés muy grande en Paso Robles. Y con base en nuestra experiencia con el Banco de Agua de Kern, deben entender que en 1995-97, el Banco de Agua de Kern estaba siendo activamente desarrollado y privatizado sin que nadie tuviera idea de lo que estaba pasando. Nadie lo admitía, nadie hablaba de ello. Todo a puerta cerrada. Así que no vamos a equivocarnos una segunda vez. Vuelta a la derecha al final de la calle. Bienvenido. ¿Cómo estás, Greg? Muy bien, mucho gusto. Igualmente. ¿Todo bien? Estoy anhelando este recorrido. Todo es nuevo para mí, así que deseo que me muestres los alrededores y saber qué es lo que pasa. Yo puedo ayudarte con eso. Muy bien. Mi madre vino aquí en 1928. Ella vino cruzando el Valle de San Joaquín desde Arkansas con su familia y cuando llegaron a Shandon, sintieron como si hubieran llegado al cielo. Por todas partes donde veías, había un tubo saliendo de la tierra con agua brotando de él. Imagínate, acababan de llegar a través del desierto y ver aquello fue realmente alucinante. Esta es la primera evidencia que verás del acueducto de California. Esa cosa de concreto que sale de la tierra por ahí es un respiradero. Y luego sigue por la carretera y llega hasta aquí. Toda esta es agua del estado. Todo es el espolón de la propiedad. Toda esta propiedad es ahora tierra de Harvard. ¿Ellos compraron la tierra encima de esto? Sí, Harvard ofreció millones por esta propiedad. ¿Serio? Intentaron comprar todo. Pero ¿cómo sabemos que Harvard no solo se interesa por las uvas? No sabemos, pero no veo que el dinero que obtengan por el vino pueda llegar a pagar por la infraestructura que están colocando. Sí. Están en esto por el vino. Utilizan el vino como excusa para perforar todos estos pozos y hacer todo esto. Y eso es lo que estamos encontrando ahora en todo el mundo. A las grandes empresas que están comprando los derechos de todas estas, entre comillas, mercancías. Y lo cierto es que, legalmente, lo que irriga esas plantas y lo que está bajo tierra le pertenece al pueblo. Sí, sí. Porque todo el mundo depende de ella. Cierto. Y Mark Twain lo dijo hace muchos años, ¿sabes? Él dijo, el whisky es para beber y el agua para pelear. Sí. Y es solo... bueno... ya no queda agua suficiente. Sí. Este es el lugar en el cual puedes ver más fácilmente la cantidad de agua que necesitan para que todo esto funcione para ellos. Por cierto tiempo tendrán toda el agua que quieran. Extrayendo tales cantidades se va a agotar tarde o temprano. Cierto. Vaya, eso queda muy claro al venir aquí y verlo. Sí. Lo que me parece tan fascinante de Paso Robles es que esto no se trata solo sobre la utilización del agua en sí. Mi teoría es que esto está siendo diseñado como columna vertebral de una industria de valores basada en el agua. Y lo que vemos que está pasando ahora es a grupos de inversión de Wall Street entrando.
Vemos los fondos de cobertura entrando, vemos a los grandes inversionistas, los Resnick, Roll International, Harvard. Vemos a todos ellos entrando y adquiriendo bodegas de vino familiares que están siendo estratégicamente situadas en puntos específicos sobre el acuífero. Como están en la parte más profunda del acuífero, obtienen la mayor cantidad de agua y luego pueden extraerla y venderla en el mercado, al igual que Enron estaba haciendo con la energía. De eso se trata el juego. Y oí decir que uno de los principales compradores de tierra en la zona del Paso, cuando le preguntaron por qué compró una de las bodegas, le dijo: nosotros no estamos en la industria del vino. El vino es el cultivo pantalla. El agua es lo más valioso en El Paso. Y la gente que vive ahí ahora empieza a darse cuenta. Tal vez puedan impedir que eso ocurra. Espero que la gente despierte a tiempo. Porque en todo el mundo está ocurriendo. Hay que darse cuenta de que no podemos seguir haciendo esto. Porque hay consecuencias. Y esto es solo nuestra versión en un pequeño rincón del mundo. Así es. ¿El agua es el nuevo petróleo? Es algo tan importante o más importante que el petróleo. Y hay un entusiasmo ilimitado en Wall Street para invertir en la búsqueda de las soluciones a los problemas hídricos de la nación. De hecho, los problemas de agua en el mundo. ¿Qué pasa cuando colocas algo en el mercado libre? Pues fluye hacia el mejor postor. Y en un mercado como ese, el pobre jamás es el mejor postor. El pequeño individuo es el que nunca puede comprar el agua. Pero los bancos más grandes no han resuelto cómo invertir directamente en los derechos por el agua. Así que invirtieron en tierras de cultivo en todo el mundo. Porque el agua es pesada y si puedes comprar la tierra y cultivar el alimento ahí y luego enviarlo a todo el mundo, has resuelto el problema de otro modo. Hay ciertas personas que sospechan de esa conducta. Se preguntan si esa inversión agrícola no es realmente una pantalla para tratar de tomar agua para un uso urbano posteriormente. El punto de vista es que una empresa privada no puede ser administradora de un recurso público. Creo que esto es falso. Fui a Australia en 1997 y Australia como nación había decidido que era necesario reformar las leyes del agua de su país. Ellos querían juntar los mercados, querían ser más eficientes. Después de que Australia copió el sistema de agua de California, lo llevaron más allá e hicieron lo que debe ser el mercado más libre de derechos de agua de todo el mundo. Yo visité este mercado de valores donde había computadoras y negociadores buscando imágenes de satélite en los mapas de Google y haciendo transacciones por el agua de uno a otro ranchero muy rápidamente, tal como podrías imaginar que Wall Street quería que pasara en California. Lo que un mercado hace es: puedo hallar a alguien que esté dándole el uso al agua, un uso menos económico, y que esté dispuesto a venderme el agua a mí, o ese derecho a mí, y así puedo continuar con mi negocio. Funcionó a cierto nivel. ¿Y qué pasó con la sequía de Australia? El comercio del agua logró que aquellos que podían pagar más fueran capaces de comprar agua a los pobres que estaban vendiéndola. Y fueron los pequeños agricultores, las pequeñas ciudades los que sufrieron. Se podían ver anuncios de "se vende" en cada casa. Fue algo increíble. Las tasas de suicidio eran muy altas. Había psicólogos tratando lo que llamaron solastalgia, que es depresión por degradación del medio ambiente, es la reducción de las ciudades. Tenemos a los ricos y a los pobres, y esa es la historia de los tres cerditos. La parte que realiza la inversión en la casa de ladrillo quiere el beneficio de esa casa, y la casa de paja, que se desarrolló con los derechos de agua y no pagó por ellos, debe quedarse con lo que le toque. Y a eso llamamos el índice de miseria. ¿Quién va a sufrir el riesgo de la escasez? De
la sequía a las inundaciones, nuestro planeta está cambiando. Y el pronóstico es de otro año muy caluroso. El gobernador Brown ha dicho que el sistema estatal de agua no surtirá a las granjas este año. Los agricultores en el Valle de San Joaquín están preocupados. Muchas personas irán a la quiebra este año. Y muchos trabajadores agrícolas se quedarán sin trabajo. Nos encontramos al sur de Lost Hills y estamos en medio de un huerto de almendros propiedad de The Wonderful Company. Y han decidido que tienen que deshacerse de algunos de sus huertos de almendros. Así que van a sacar más de 4,000 hectáreas de almendros y van a barbechar la tierra porque, aunque tienen mucha agua, no es suficiente para sostener toda la agricultura que están llevando a cabo. Oye, disculpa que te moleste, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que haces? ¿Estás apilando todo esto para la trituradora? Sí. ¿Este es el trabajo más grande que hayas hecho? ¿Derribando un huerto de almendros? Pues sí. Bueno, pensé que iban a ser árboles secos, pero no lo están. Así que esta es la primera vez que arrancas árboles verdes y saludables. Primera vez. Y pensé, ¿qué están haciendo? ¿No van a cosechar la próxima temporada? No parece tener sentido. Tienen que. Bueno, ya sabes, es solo que Paramount es la dueña y tiene el dinero para hacer lo que quiera. Y resulta algo muy triste. Sí. Lo hace difícil para todos nosotros. Claro. Porque somos una comunidad agrícola. Sí. Lo que es notable es que hasta hace tan solo unas semanas, los Resnick fueron capaces de desafiar esencialmente la sequía, sacando, robando, pidiendo prestado del banco de agua, exprimiendo todo lo posible, presionando al sistema hasta el máximo límite y manteniendo esta máquina agrícola como ninguna otra en el mundo en marcha. Pero está dándose una transformación. Y está empezando de a poco, sacando 4,000 hectáreas de almendros. Los agricultores de otras partes del valle han ido a las aguas subterráneas y extraído cantidades masivas. Pero no están en una situación sostenible. Están cultivando probablemente el triple de la tierra que deberían, gastando agua de más. Y en algún punto la agricultura debe preguntarse, ¿qué tan grande puede llegar a ser? Comenzaré diciendo que la Ley de Manejo Sustentable de Aguas Subterráneas es muy importante. Se ha argumentado que es la legislación más importante relacionada con el agua en un siglo, con el poder de medir, de regular, de decirles que reduzcan el bombeo, de poner una cuota a su bomba. Y estas son cosas que asustan a los usuarios del agua, pero nuestra intención era cambiar la dinámica. Los propietarios sabían que había terminado, no podíamos seguir como hasta ahora, y realmente creo que fueron estos 4 años de sequía histórica los que lograron un cambio de mentalidad. Es muy bueno que al fin tengamos una legislación de agua subterránea en California. Hay muchas cosas buenas, yo creo, en el estatuto. Pero la gran tragedia con la Ley de Manejo Sustentable de Aguas Subterráneas fue su increíblemente tardía implementación, el hecho de que no se hubiera efectuado durante 20 años. Ciertamente hay un temor de que vamos a cerrar la puerta del establo en cuanto los caballos salgan de ahí. 20 años son muy difíciles de tragar, tendremos peores problemas y estamos
viendo incluso ahora durante la sequía, estamos viendo llegar nuevos negocios. Fondos de cobertura, compañías de seguros, grandes empresas agrícolas, compra de tierras que nunca han sido irrigadas, plantación de nuevos cultivos totalmente dependientes de las aguas subterráneas, sabiendo que tienen una ventana de 20 años para poder recuperar la inversión. En algunos lugares es literalmente una carrera a fondo, porque hay muchos agricultores que están intentando hacer cosas ahora antes de implementar las nuevas reglas. Más de una vez en mi carrera me han advertido que he estado subestimando el poder motivador de la codicia, y creo que nos gusta pensar en Chinatown como parte del pasado histórico, que de alguna manera hemos crecido y cuidamos de nuestros recursos de un modo más responsable. Pero el poder de la codicia y el hecho de que el control del agua represente el control político y el control financiero requiere que sus proponentes encuentren una manera de eludir o de ocultar la verdad. Hace una semana, una fuente me dijo sobre una transferencia secreta de agua llevándose a cabo aquí. Alguien moviendo agua por kilómetros y kilómetros a través de los límites del condado. El conducto aparentemente se extiende por debajo de esta carretera y pasa por el condado de Kings al condado de Kern, desde el distrito de riego Dudley Ridge y hasta la tierra de Resnick. Y en cierto sentido esto es privatización adicional de agua. Y es controvertido porque California va a iniciar la regulación de aguas subterráneas. Así que no sé si sea legal aún, pero quiero asegurarme que está sucediendo. No puedo creerlo. Ahí está, justo ahí. Es clásico en verdad. Es un tubo para lago de renta de lluvia. Me encanta la ironía. No escucho nada ahí, pero esto está aquí y se extiende hasta el final de Dudley Ridge a través de las granadas Resnick. Hay que darles crédito. ¿Cómo habilitas 60, 80 mil hectáreas de cultivo? Tienes que hallar formas innovadoras de mover la lluvia. Este es un método para bombear más agua subterránea y moverla a través de los límites del condado hasta aquí. Y está siguiendo el meandro del acueducto de California. Mi fuente me dijo que esto estaba moviendo agua este invierno desde la granja del señor Vidovich a las granjas del señor Resnick. Y creo que está todo listo para continuar moviendo el agua durante el próximo año y tal vez más. Así que está vendiendo el agua. Y esto se trata de una medida desesperada. No es cualquier cosa. Vidovich tiene una gran cantidad de tierras de cultivo en el valle, ha comprado muchas, pero no es un agricultor, es un comerciante de agua, un desarrollador de agua. Y está comprando todas estas parcelas realmente para bombear el agua de la tierra, lo cual tiene un efecto real en los agricultores en cada una de esas áreas. Oh, esa es mucha agua. Sí, justo por encima. Muy bien. Así es como estos árboles aún siguen con vida, con el agua que sale de esa tubería. ¿Es codicia? Sí, es codicia. Todo para mover esa agua para la agricultura.
¿De dónde viene? Probablemente de 20 o 30 kilómetros más allá. Ahora debemos averiguar si se trata solo de una acción audaz o si es algo ilegal. Yo estoy moviendo agua del pozo hacia Dudley Ridge. Ahora, sé que uno de los destinatarios es Paramount. ¿Dónde va? ¿De ahí? No lo sé. Si mezclas el agua, no puedes decir que esa agua mezclada no puede ir a ningún otro lado. Pero esa es una tubería temporal. Y creo que Resnick debió ponerla por la desesperación de mantener algunos de los árboles vivos. Estos van muy bien. Es doloroso ver a alguien que ha trabajado duro y construyó un gran imperio disminuirlo. Era alguien que estaba muy por arriba, pero ahora es difícil para él. Él dependía que el sistema estatal tuviera excedentes. Invirtió en el banco de agua de Kern para que pudiera poner los excedentes ahí. Pero el verdadero problema ahora es que no hay agua que poner en él. Y eso no es bueno. Mi enfoque comercial por ahora es adquirir tanta agua como me sea posible para así poder diversificar en agua. Y sé muy bien que en algún momento esa agua está en riesgo de ir a una zona urbana. Porque los sitios urbanos pagarían mucho dinero por ella. Así que si no puedo vender el agua para la agricultura, la venderé a una zona urbana. Es un derecho que tengo. Si pasan una ley diciendo que no puedo venderla, no podré hacerlo. Así es como es esto. Es un negocio. Hace como un mes salió el proyecto de revisión ambiental para el Banco de Agua de Kern. Esa es la revisión del medio ambiente por la que luchamos con nuestra demanda. Y estamos ahora en el periodo de 45 días de comentarios. Y al final de ese proceso, el Departamento de Recursos Hídricos revisará los comentarios y considerará el testimonio de las personas. Muy bien, gracias por convocar esta audiencia. Aprecio su asistencia para ser testigos de la democracia en acción. Creemos que el Banco de Agua de Kern... Ellos están tratando de eludir la responsabilidad por los impactos ambientales realmente significativos, pero no pueden evadir los hechos. Que la transferencia del Banco de Agua de Kern está relacionada con el crecimiento obsceno de granjas de almendros y pistachos en California. No sabemos cómo el Departamento de Recursos Hídricos va a reaccionar a este documento, pero seguiremos luchando contra esto. Estamos recibiendo agua hoy. Sí, al fin estamos recibiendo agua corriente. Este es el indicador del tanque, le permite saber cuánta agua hay en su tanque. Y si un tubo o algo se rompe, si nota agua o cualquier cosa, puede cerrar la línea principal aquí, cierra ambas llaves. ¿Cuándo podré usar el inodoro?
Puede probar ahora. ¿Puedo hacerlo ahora? ¿Sí? Iré a ver. Me sorprende que funcione. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Como ven, las tuberías están tan tapadas que solo salen 2 pequeños chorros por aquí. Debo comprar un cabezal nuevo. Sí, tenemos agua. Ahora puedo lavarme las manos. Es increíble. Realmente lo es. Y tuve suerte. Porque hay mucha gente aquí que no tiene agua aún. Así que lo único que podría decirles a los demás es: no la den por segura. Se acabará. No estará aquí para siempre. Serán los siguientes. Solo esperen. Serán los siguientes.